La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil de Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, en un principio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional. En el siglo XIX se registraron en Colombia numerosos conflictos regionales y guerras civiles entre conservadores y liberales. La Constitución de Río Negro, que reforzaba el Estado federal establecido por los conservadores, sembró cada vez más las distinciones locales, como entre los mismos estados que en ocasiones tenían ejércitos mucho más grandes que los del gobierno central y tenían derecho. Fue tan alto el punto de hostigamiento para empresarios y comerciantes que no podían realizar sus actividades y se veían obstaculizados diariamente. Se dio tanto el conflicto que en Colombia, en el Congreso, solo había un congresista liberal. En vísperas de la guerra, el país se encontraba dividido en varias corrientes políticas. Los nacionalistas, que conformaban el gobierno y se caracterizaban por ser altamente excluyentes con los liberales, y los conservadores históricos, que aceptaban la necesidad de entenderse con los liberales, que en aquel entonces eran un grupo político importante. En tanto, los liberales se encontraban también fraccionados, entre ellos que deseaban agotar las instancias políticas para acceder al poder y quienes estaban dispuestos a conquistar los espacios que el gobierno les cerraba mediante la confrontación armada. Causas de la guerra: crisis interna de los partidos, fracaso de los intentos pacíficos de reforma política y electoral, lo que facilitó la imposición de la tendencia militarista del liberalismo, la caída de los precios internacionales del café, lo que repercutió en un descenso en los ingresos fiscales y en el deterioro de las condiciones de vida de la población en las regiones cafeteras. Cuando San Clemente no pudo asumir el poder y tuvo que delegarlo provisionalmente al vicepresidente José Manuel Marroquín por 3 meses debido a quebranto de salud, fue aprovechado por los conservadores históricos, ya que Marroquín era cercano a este bando. Marroquín había comenzado a desmontar la política proteccionista de la regeneración y a darle vía al libre cambio. San Clemente asumió el poder en los primeros días de noviembre de 1988 y puso fin de esta forma a los 80 días de administración marroquín. La negativa del Senado en octubre de aprobar la ley de elecciones que los liberales uribistas consideraban garantía indispensable para la pureza del sufragio fue una de las causas políticas principales del conflicto de la Guerra de los Mil Días. Características de la guerra. Durante esta primera fase, la jefatura de los bandos estuvo en manos de generales provenientes de la clase dirigente, que pusieron en práctica tácticas tradicionales de estrategia militar y mostraron una actitud caballerosa por la dignidad de sus oponentes. En la etapa 2 se ve la lucha de guerrillas, donde este tipo de lucha se intensifica después de la batalla de Palo Negro. Las guerrillas implicaron una fragmentación de las fuerzas en conflicto, lo cual repercutió en ventajas estratégicas como la movilidad, astucia, conocimiento del terreno y la invisibilidad de las tropas. Por otro lado, conllevaron prácticas de individualismo exagerado e indisciplina que condujeron a contundentes derrotas, como extremos de sevicia y crueldad por parte de ambos bandos, degeneración del conflicto e intervención de los liberales de otros países con ayuda logística y pertrechos, como también municiones. También eran muy frecuentes los hábitos de ociosidad y embriaguez, así como el padrinazgo político como medio para obtener ascensos dentro de las guarniciones militares. La participación de mujeres, en especial de las monjas, de la presentación, que prestaron su apoyo espiritual y brindaron atención a enfermos y heridos, además de mujeres que también participaron en las batallas. Las continuas emisiones de papel moneda generaron un proceso extremo de devaluación, y los problemas relativos a la propiedad de la tierra entre colonos y terratenientes se ven sumados a las luchas bipartidistas. El debate religioso entre liberalismo y catolicismo resurgió con especial beligerancia. Los conservadores lucharon en defensa de la República Cristiana. La división dentro del Partido Conservador entre nacionalistas e históricos
se hizo evidente en los anuncios del conflicto, en el golpe de Estado del 31 de julio de 1900, cuando Marroquín asumió la presidencia. El telegrama mortal, el 16 de octubre de 1899, poco antes de iniciarse las acciones, el Directorio Nacional Liberal envió un telegrama a sus seguidores, indicando que se abstuvieran de cualquier acción bélica, lo que causó un desconcierto y la pérdida de muchas vidas en el bando liberal, desde los inicios del conflicto. El 15 de diciembre de 1899, las fuerzas liberales que se dirigían hacia el centro del país se encontraron con el ejército del gobierno en el puente de la Laja sobre el río Peralonso. Para entonces, el ejército liberal carecía de municiones y era doblado en hombres por el conservador. Sin embargo, al mando de Uribe, los liberales atraviesan el puente de la Laja, derrotando las líneas enemigas con una victoria hasta ahora inexplicable, debido a las bajas que tenían y a los pocos soldados con los que contaban. Los jefes liberales recibieron un regalo de varias mulas cargadas de municiones, lo que deja entrever el deseo del gobierno de prolongar la guerra. La batalla de Peralonso, quien la lideraba Gabriel Santos, luego de esa batalla se opuso a que las fuerzas liberales persiguieran a los conservadores derrotados. Esta actitud fue calificada como un error militar y estratégico. Sin embargo, demostraba la actitud de caballerosidad de los generales caballeros en la etapa de la guerra, que se usaban a principios de esta. El 31 de julio de 1990, los golpistas aprovecharon la presencia de las tropas del general Rafael Moya Vázquez y llevaron al poder a Marroquín, mientras en la población de Villeta, San Clemente le informaba de que había sido depuesto. Una vez consumado el golpe, las esperanzas de paz se esfumaron, pues Marroquín insistió en la causa guerrerista y recibió varias municiones, además de que compró otras. Las fuerzas liberales de Panamá contaron con el apoyo de los gobiernos de Nicaragua y Guatemala, quienes dotaron a las tropas de armas y pertrechos. En esta región también contaron con el apoyo de Victoriano Lorenzo, que era el jefe de los indígenas cholos. En Panamá, el fusilamiento de Victoriano Lorenzo fue el 15 de mayo de 1903, que se fusiló en Chiquirí mientras piadosamente invocaba a Dios y perdonaba a sus enemigos. El 24 de octubre de 1902 se firmó el Tratado de Neerlandia, con el cual la guerra se redujo solamente al territorio panameño, donde el general Herrera seguía obteniendo triunfos. Finalmente, Herrera decidió aceptar los diálogos en el acorazado Wisconsin de la Armada estadounidense, donde se firmó el tratado de ese mismo nombre el 21 de noviembre de 1902, con lo que se dio fin a la Guerra de los 1000 días y la firma del Tratado de Wisconsin. Consecuencias de la guerra. Después de la guerra, Colombia quedó totalmente devastada en todos los aspectos. Se dio una gran crisis económica que se agravó con la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903 y la deuda de los gastos militares en los que incurrió el gobierno. El país estaba empobrecido, sus industrias y vías de comunicación se encontraban destruidas y la deuda externa e interna eran considerables, tanto así que la libra esterlina, tipo de cambio de la época, había pasado en 1898 de 15.85 pesos hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos. A su vez, la causa de la derrota de los nacionalistas, se firmó la Ley 33 de 1903, que establecía el patrón oro para controlar la emisión monetaria, recogiendo el circulante que había sido emitido durante la regeneración, y se prohibió cualquier nueva impresión de moneda fiduciaria, y adicionó que había suspendido las emisiones de papel moneda como recurso fiscal mediante el decreto 217 de febrero de 1903. Durante la guerra, unos 75.000 hombres fueron movilizados en total por ambos bandos, dejando unas 300.000 bajas como máximo. Al país le costó proteger el delicado equilibrio de paz durante aproximadamente 45 años, hasta que la violencia bipartidista provocó que las tensiones salieran de control hasta 1958, cuando el Frente Nacional acabó con las tensiones, dando paso después al conflicto armado de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que ahora en Colombia son las guerrillas.